izquierda, la maestra profesora Consuelo Solís, esposa del comandante Genaro Vázquez Rojas. El compañero Rubén Estrada, ex integrante Vanguardias Armadas Revolucionarias del Proletariado. Y también nos acompaña David Cabañas, que me imagino que no es muy desconocido para ustedes también. Bueno, principiamos la exposición por parte del compañero Rubén Estrada. Buenas tardes. Nos toca, en principio de cuentas, pues agradecerle a Martín y a los organizadores por esta invitación, y además de que Martín siempre, no sé si me haga el favor o me da una maldad de citarme en sus textos de una manera totalmente inmerecida. O sea, mi nombre no tenía que aparecer junto al de Genaro Vázquez. Muy grande la persona para su humilde servidor. Entonces no sé si agradecerle o reclamarle a Martín por esa cuestión que se permitió. Y bueno, pues el asunto que nos ocupa hoy es qué interés tenemos en conocer la vida de Genaro Vázquez Rojas. Lo decía Martín hace rato su intervención, siempre en las escuelas con una política gubernamental se preocupa porque no sepamos nada de la historia de nuestro país y mucho menos de la historia reciente. Aquí veo muchas personas que son los chavos de mi rodada, ¿ah? Somos sobrevivientes del 2 de octubre, sobrevivientes del 10 de junio del 71, sobrevivientes de la guerra sucia de los 70, sobrevivientes del error de diciembre de Carlos Sainz de Gortari, sobrevivientes del foxismo, y yo creo que vamos a sobrevivir al calderonismo también, ¿no? O sea, aquí estamos, y muchos jóvenes que al escucharnos a lo mejor van entendiendo que los procesos democráticos y revolucionarios en un país tienen diversas facetas, muchas formas de expresarse. Genaro Vázquez Rojas no estuvo analizando el contexto internacional y nacional para ver cuál era el día propicio de hacerse guerrillero. No fue así. Inició un proceso, como todos los que hemos participado en los movimientos, a través de organizar al pueblo, viendo cuáles son sus demandas más apremiantes, encabezar las protestas, organizar la lucha, y en el momento en que el Estado decide reprimir con brutalidad, entonces a veces no queda otro remedio que alzarse en armas e irse a la clandestinidad. A muchos nos pasó eso. Y en ese sentido habrá que rescatar esa historia. Este folleto es algo muy valioso para los que vivimos esa época y para los que no la vivieron. Aquí encontramos toda una narración histórica de un contexto que se iba dibujando en esos años y que en él estaba metido Genaro Vázquez Rojas con la Asociación Cívica Guerrerense primero y después con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Genaro Vázquez Rojas, profesor rural, organizador del movimiento campesino, organizador del movimiento popular, guerrillero, comandante, camarada, que como dice aquí lo obligaron a morir. Martín va rescatando momentos históricos muy importantes. Cuando yo leía este folleto, parecería que me estaban pasando una película de mi propia vida. Yo decía, es que en este movimiento que dice Martín yo estuve, en este otro también yo estuve, y en este también participé, de este yo supe, aquí estaba con unos compañeros, y me fui encontrando en todas las partes, precisamente porque pues ya soy bastante grande de edad.
Y los jóvenes dirán, y aquí en esos momentos que señala Martín, estuvieron muchos, unos que ya no están, otros que seguimos tratando de transformar este país para que tenga la nueva juventud, los jóvenes, los niños, un futuro más próspero. ¿Qué es finalmente el movimiento armado? El movimiento armado no es más que una expresión de una política, de la política que se va desarrollando a través de las necesidades del propio pueblo trabajador. Es una política que al no encontrar respuesta a las respuestas que resuelvan las demandas inmediatas históricas de los trabajadores, tiene necesidad de expresarse de otra manera. Y esa expresión obviamente no la entienden los poderosos. Así decía Ricardo Flores Magón, el derecho a la insurrección no lo entienden los tiranos. Y por eso, tanto a Genaro como a Lucio, gavilleros, robavacas, asesinos, etc., esos eran los motes que le ponía les puso a la burguesía para desprestigiarlos ante el pueblo. Pero por desgracia, pues es gente del pueblo, la comprendemos, la entendemos. Genaro Vázquez tenía una vasta base social y además muchos adeptos en todo el país. Nosotros en esa época, jóvenes, éramos seguidores de Genaro Vázquez. El nombre de Genaro Vázquez empezó a decirse de manera secreta en las aulas donde estudiábamos, después salió a los pasillos, después a las asambleas, luego a los volantes y después a los gritos en la calle. Así como los jóvenes en un tiempo gritaron todos somos Marcos, nosotros gritábamos viva la guerrilla rural de Genaro Vázquez Rojas. Ese era nuestro grito en las marchas, en los mítines que hacíamos en los mercados, en los cines, en los teatros. Los tiempos van teniendo sus formas y también van teniendo la necesidad de organizaciones de manera diferente. Yo hoy de repente vine ya con la mesa de control, habíamos estado en otro evento y como que dije, bueno, sí puedo estar, pero luego se me pone de este lado el hermano del comandante Lucio Cabañas Barrientos y entonces me siento sitiado. O sea, estoy muy lleno de historia este día, ¿no? Mucho, muy lleno de historia. En esa época que Genaro Vázquez muere, nosotros tuvimos la necesidad, siendo estudiantes del Politécnico, irnos a Guerrero. Y nosotros íbamos con la idea, pues, como todo joven, romántico, pero muy claro sobre lo que queríamos, participar, ya sea en lo que quedaba del grupo de Genaro Vázquez o bien en el que estaba fortaleciéndole, que era de Lucio Cabañas. Y entonces nos encontramos con la idea de que para llegar allá no era solamente tener voluntad, sino además saber teóricamente qué estábamos haciendo, para qué queríamos ir, saber conducirnos entre el pueblo y, decía Lucio, hacer pueblo. Y nos pusimos a hacer pueblo en Guerrero. Tuvimos que organizar campesinos, a colonos, a vendedores ambulantes, y a lo mejor por ahí en algún periódico reseña que en los días que Rubén Figueroa se fue a visitar a Lucio, nosotros hacemos marchas de 15,000, 20,000 gentes con mantas que decían exigimos el acusamiento de Rubén Figueroa como movimiento de masas, porque sabíamos que si regresaba nos iba a ir como nos fue. O sea, solamente de nuestro grupo de las vanguardias armadas revolucionarias del proletariado fueron desaparecidos más de 50 militantes. No sabemos dónde están desde ese entonces. Otros fueron encarcelados y más de una decena fueron asesinados. Todo este tiempo hemos estado en esa situación de buscar a los compañeros, de exigir su presentación. Martín aquí va señalando precisamente esas cuestiones del movimiento armado, desde lo que fue el Güero Medrano, de Arturo Gámez, y cómo va incidiendo el movimiento de Genaro Vázquez Rojas. Comentaba una vez con Martín que hay muy poca documentación de Genaro. En el internet
casi no hay nada. Digo, yo no veo en el internet alguna parte militar de Genaro Vázquez. No lo veo, como si encuentro de Lucio Cabañas, por ejemplo. Pero de Genaro no. Pero recordamos, por ejemplo, la acción que llevó a cabo con el secuestro de Castrejón 10, un burgués guerrerense, que en ese entonces era rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y que se permitió en un momento determinado aumentar las cuotas de inscripción a los estudiantes. El secuestro de ese señor, además de otras demandas, estaba la que reintegrase el dinero de inscripción a los estudiantes universitarios, lo cual tuvieron que llevar efecto. Había otras demandas también más importantes. Ese es un detalle que nos podría ver de qué manera el pensamiento de Genaro estaba siempre presente con la clase desposeída. Un aumento de cuotas en la Universidad de Guerrero iba a propiciar que cientos de jóvenes no pudieran inscribirse a la preparatoria, mucho menos a una carrera de licenciatura. ¿Por qué? Si iba a ser una universidad elitista. Esa es la visión de Genaro. O sea, tiene que ser para el pueblo. Genaro Vázquez, como lo recordamos, a través de sus proclamas, a través de sus manifiestos, nos iba enseñando cuál era la lucha que en ese momento del 68 teníamos que ser los estudiantes. Y entonces nos empezamos a volver revolucionarios, nos empezamos a volver marxistas, empezamos a conocer la teoría científica del proletariado. ¿Por qué luchar? Y entonces nos dimos cuenta de que hay luchas que son inmediatas, como el aumento del salario, por ejemplo, contra la carestía. Son luchas que de alguna manera resuelven un problema inmediato, pero no nos resuelven el problema de toda la vida. Si nos aumentan el salario, como lo hacen del 3.9%, pues no le remedia nada. Y siempre los poderosos van a llevarse las ganancias que producen las manos de obreros y campesinos. Sucede que nosotros trabajamos y otros se enriquecen. Es terrible ver y saber que en este país los niños mueren de hambre. Es terrible saber que en algunas comunidades la gente muere de enfermedades curables, mientras por el otro lado tenemos al hombre más rico del mundo, el señor Slim. Pero el señor Slim no ha metido las manos en el surco ni en las máquinas, eso lo hacen los obreros y los campesinos, y él se va robando ese producto de su trabajo. O sea, Genaro Vázquez tenía muy claro eso en sus 7 puntos. En sus 7 puntos tenía muy claro eso. O sea, la riqueza no debe ser para unos cuantos, la riqueza debe ser para todos. En ese contexto, entonces, recordamos también que en el primer aniversario de su muerte, yo estando en la Universidad Autónoma de Guerrero, nos dimos a la tarea de hacer una conmemoración precisamente en San Luis Acatlán. Ahí fuimos y por alguna razón opinaron que yo debería decir unas palabras frente a la tumba. Y yo recuerdo muy bien que en esa ocasión era una tumba nada más el montículo de tierra con su cruz. Y decíamos que Genaro Vázquez no necesita monumentos, porque el monumento más grande está en el corazón de todos los revolucionarios, de todo el pueblo trabajador. Ahí tiene un monumento indestructible. Después de eso nos fuimos en marcha al pequeño kiosco y una de las hijas de Genaro nos deleitó con una poesía muy sentida. Ahí conocí a Consuelo, a sus hijas, a su hijo. Y desde entonces tenemos muy claro que la lucha que estamos haciendo no debe ser diferente de los planteamientos que marca Genaro Vázquez Rojas, su pensamiento vigente en este momento. Decía Martín, se está creando un organismo, ya se creó un organismo por decreto que se asemeja mucho a la Brigada Blanca. En efecto, nosotros hemos sentido que la vigilancia y la represión ya se volvió a reactivar, como que habíamos estado descansando un ratito, de que no veíamos gente extraña por nuestras casas, ahora otra de ellas se reactivó. Sabemos, todos ustedes saben, de la desaparición de 2 militantes del EPR en Oaxaca, que fueron desaparecidos, secuestrados, y que hasta el momento no los han querido aparecer. ¿Qué reclama el EPR? Que los aparezcan con vida, no otra cosa, eso. Y si algo les
achacan como delito, pues que los juzguen. Aunque sabemos que la justicia en este país, decían, ya de moda está la sesga, ¿no? La sesga para el lado del poderoso. Sabemos de la detención de un militante de la Izquierda Democrática Popular, de la que pertenece David, que estuvo secuestrado alrededor de 12 horas en un interrogatorio tortura y que fue liberado. Sabemos también del hostigamiento que está sufriendo el compañero Canseco, también el militante de IDP, de la Izquierda Democrática Popular, y que su familia estaba siendo amenazada. ¿Cuál es el motivo? Pues que son militantes de la izquierda. Es el único motivo. O sea, aquí ser luchador social, luchar por las reivindicaciones del pueblo, para el gobierno somos delincuentes. Pero mucha honra, ¿no? O sea, mucha honra. Esa delincuencia nos gusta, somos transgresores de la ley. Y la ley la tenemos que agredir porque es la única manera de satisfacer las necesidades del pueblo. No hay de otra. Y estamos aquí, estamos allá y estamos donde se necesita estar. Si nosotros vamos leyendo ese trabajo histórico que hace Martín, esto que le estoy diciendo está aquí. O sea, esta forma de incitarnos a la rebelión está aquí. Está aquí porque es el pensamiento de Genaro, rescatado históricamente, pero también son las ideas de Martín. Nosotros no podemos dar un señalamiento a este documento, ninguno. O sea, está como debe de estar. Podría estar mejor, es posible, pero está como debe de estar y eso que está aquí nos sirve a todos. Yo creo que el momento que estamos viviendo ya no es el momento de la acumulación de fuerzas. Oaxaca nos ha enseñado que ya se puede pasar a la ofensiva, ¿sí? De manera organizada y de manera pacífica. Habrá un momento que no tenga que ser así. Habrá un momento que cada uno de nosotros tendrá que decidir. O estamos por la liberación del pueblo, o estamos porque los ricos sigan considerando sus privilegios. Estamos por terminar con la explotación del trabajo asalariado, o estamos porque esa explotación se extienda a las nuevas generaciones. Estamos por luchar por la seguridad social, o estamos porque privaticen precisamente esa seguridad social que es producto de todas estas luchas del movimiento popular. Estamos por defender la educación pública y gratuita, o estamos dispuestos a que la privaticen y entonces muchos jóvenes y niños no podrán estudiar ya. Son las declaraciones últimas de Vázquez Mota, la titular de la CEP, ¿no? Entonces, solamente nos falta una cosa muy importante: la organización responsable, democrática, asambleísta y revolucionaria de todos nosotros. O sea, que pasemos ya a organizarnos de una manera efectiva. ¿Dónde? Donde encontremos la satisfacción primero de nuestras ideas y segundo de nuestras necesidades. Martín hace un señalamiento de una gran cantidad de grupos armados. Son los que alcanzó a ver, pero hay más grupos armados. Hay otros que se están organizando para dar la lucha armada. La lucha armada será la necesidad que tiene el pueblo de México para liberarse. No lo sabemos. O sea, no lo podemos adivinar. ¿Por qué? Porque en la medida que la lucha social vaya siendo más organizada y permanente, es posible que obliguemos a los poderosos, ¿va?, a dejar el poder en manos de los trabajadores. Pero si eso se resiste, pues va a haber otra forma más que quitarlos a punta de coscorrones, ¿no? O sea, no hay otra forma. O sea, si ellos se resisten, no hay otra forma. Pero ahorita, en este momento, todavía tenemos posibilidades de la lucha civil pacífica, en la resistencia. Oaxaca hay una lucha civil pacífica, pero cuando la agredieron tuvo que defenderse, ¿sí? Y tuvo que defenderse y demostrar que el pueblo organizado puede derrotar a las fuerzas represivas en el mismo terreno, y aún con una capacidad armada mucho menor, o sea, sin armas que disparar, ¿sí? Con piedras, palos y mucho corazón lograron derrotarlos. Pero eso también es una enseñanza de Genaro. O sea, Genaro, vuelvo a insistir, no dijo hoy martes a las 10 de la tarde nos volvemos guerrilleros, no dijo eso. O dijo, pero el lunes anterior vamos a comprar las armas, no fue así. Él estaba en una lucha civil y pacífica, iba conquistando algunos municipios y le cierran el paso. Lo reprimen y lo obligan precisamente a clandestinizarse e irse a la sierra.
O sea, no fue una decisión que yo quiero ser, fueron las condiciones mismas que lo obligaron a hacerlo. Por eso cuando oímos hablar de los grupos armados, a nosotros no nos asusta, porque sabemos que eso no es un acto voluntario, es un acto que se va dando por las condiciones de represión y de falta de democracia en este país. Todas las instituciones procuradoras de justicia están al servicio de los poderosos. La ley se aplica para el trabajador. Los ladrones de cuello blanco viven en la impunidad, ¿sí? Son gobernadores, el Gobernador Precioso, ¿no? Por ejemplo, Ulises Ruiz, asesino, Calderón Hinojosa, usurpador, etcétera. O sea, esos delincuentes son los que manejan las leyes. ¿Contra quién la van a aplicar? Contra nosotros. Entonces, a mí me parece que este esfuerzo grande que hace Martín, todo el mundo debe tenerlo y extenderlo. O sea, yo creo que Martín no se va a enojar nunca. Si alguien compra folleto, le saca copias, se lo da a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos. No sé si se enoja, les cobre lo de la piratería, pero yo creo que no, ni se va a dar cuenta. Vamos a tener un folleto y vamos a distribuirlo como podamos, a quien podamos, porque esta es la enseñanza que necesita el pueblo trabajador para organizarse. Las ideas de Genaro siguen vigentes, así como están. No hemos avanzado, más bien la burguesía no ha avanzado hacia la democracia. La burguesía está avanzando cada vez más a la represión. La militarización del país, a mi entender, habla de una posibilidad de golpe de Estado. Acostumbrados a ver a los militares en las calles, nos preocuparemos que algún día salgan los tanques, lo veremos ya como un folclore, y cuando tomen el Palacio Nacional, Los Pinos, todas las instancias de gobierno ocupadas por el ejército, y nos digan, tenemos aquí a un dictador, general fulano, porque es que va a mandar el país, y nos pasará igual que en Chile, cuando Pinochet asesina a Salvador Allende. Más de 100.000 muertos en un ratito. Nosotros tenemos que estar atentos a esto. Y esto precisamente, las formas de cómo lo vamos a hacer, aquí lo vamos encontrando. No es un manual, tampoco es la Biblia, solamente es un trabajo histórico, pero que enseña precisamente las posibilidades de la organización. Hoy en día, cuando tratamos de avanzar hacia alguna posición, que van surgiendo alternativas como la otra campaña, que hizo un esfuerzo muy grande para poder organizar a los trabajadores. Cuando por otro lado vemos a la Convención Nacional Democrática en una lucha por la defensa del voto, o sea, casi 1 millón de gente movilizada en defensa del voto, nosotros nos damos cuenta que en este país los trabajadores están teniendo una conciencia diferente a como era hace 20 años. Hace 20 años, ¿qué decíamos? ¿Por qué votas por el PRI? De todas maneras va a ganar. ¿Sí? Así decíamos. Entonces, si era votado o no, daba lo mismo porque el PRI ganaba, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas hubo la posibilidad también de hacer una lucha amplia, ¿sí? No se pudo. Y también hubo la usurpación de Carlos Salinas de Gortari. Pero ahora, en este último periodo, con esta lucha electoral, el pueblo se dio cuenta de que es posible la lucha y es posible revertir, ¿sí?, las imposiciones que nos hace la clase en el poder. Falta más fuerza, falta más organización, falta más visión para ver hacia dónde vamos. O sea, para nosotros la lucha de la Convención Nacional Democrática todavía es una lucha limitada. Falta potenciarla más, falta ponerle otros objetivos más ambiciosos, mucho más ambiciosos. La otra campaña tiene otros objetivos, dice, volteemos abajo y a la izquierda. Vamos a ser los anticapitalistas. Y Genaro Vázquez dice, sí, o sea, también dijo, vamos a ser los anticapitalistas, luchemos contra aquellos que concentran el poder en sus manos para distribuirlo al pueblo trabajador. Que el pueblo trabajador sea quien dirija la producción de este país. Eso es ver abajo y a la izquierda, en otras palabras, ¿no?, en otro concepto, en otro momento histórico. Entonces, finalmente, yo quisiera comentarles y contagiarles el ánimo que nos ha animado durante ya más de 40 años de lucha permanente. Nosotros dijimos el 2 de octubre
dijimos el 10 de junio, lo dijimos con lo de Acteal, con lo del Chaco, y lo seguiremos diciendo. Por los caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Y a los compañeros que han sido desaparecidos, también decimos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y no descansaremos hasta liberar a este pueblo, tal y como nos dice Genaro Vázquez Rojas. Lograr una patria mejor o dar la vida por ella. ¡Viva Genaro Vázquez Rojas! ¡Viva!